tema que hoy nos compete. Tengo el honor de presentar al doctor Tassio Pérez, profesor de bioética e investigador de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, licenciado en psicología con especialidad clínica por la Universidad Complutense de Madrid, máster en bioética por la Universidad Católica de Murcia y especialista en terapia familiar y de pareja por la Universidad Pontificia de Comillas. Actualmente coordina los programas reglados de acompañamiento del Instituto de Acompañamiento de la Universidad Francisco de Vitoria, donde también es docente en varios programas de máster. También hace parte de varios grupos de investigación en humanidades y bioética en colaboración con otros institutos de humanidades. Así que, doctor, bienvenido y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, agradecer a la universidad, a la prorectora Luján, el poder participar en estas jornadas que seguro que van a dar mucho fruto. Y el tema que vamos a trabajar en esta ponencia es un tema muy polémico. Tiene que ver con la orientación del deseo, tiene que ver con la disforia de género, tiene que ver con personas concretas que sufren mucho por cuestiones relacionadas con su identidad sexual y con quién quieren ser. Es un tema tremendamente difícil de abordar porque detrás de cada una de las personas que nos vamos a encontrar con dificultades en este área, encontramos a alguien que sufre profundamente porque no consigue tener una identidad sexual acorde con lo que desea. Y esto hace que tengamos que ser muy prudentes a la hora de abordar todas estas cuestiones, ¿no? Pero me gustaría empezar con una cosa que a veces perdemos en el horizonte cuando abordamos este tema, y es cómo se construye la propia identidad sexual. ¿Cuál es el proceso a través del cual una persona se desarrolla como hombre o se desarrolla como mujer, desarrolla su orientación del deseo y desarrolla su manera de ser y de estar en el mundo, ¿no? Es muy importante entender que estamos en un momento social y cultural donde lo que se nos propone es que una cosa es tener un sexo biológico, usted ha nacido varón o ha nacido hembra, pero su género, su identificación, su identidad no tiene nada que ver con su condición biológica. Es decir, usted nace, porque somos mamíferos, nace como hombre o como mujer, pero puede ser lo que quiera ser. Es decir, hay una diferencia absoluta entre el sexo biológico y el género. Esta afirmación no es cierta. No es cierta en la medida en que hay una serie de procesos, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo de la identidad sexual. El sexo está profundamente, o más bien el género, está profundamente vinculado a la condición sexual. Hoy en día se utiliza con mucha frecuencia la expresión sexo asignado al nacer, ¿no? Esta persona transexual que es de origen, o sea, el sexo que le asignaron al nacer era mujer, ahora quiere ser hombre porque es un hombre, ¿no? Se dice que está encerrado en un cuerpo equivocado, ¿no? Bueno, lo cierto es que el sexo nunca es asignado al nacer. Parece que asignar algo a alguien es una cuestión arbitraria, como si el médico, ¿no?, al ver al niño recién nacido dijera, bueno, a ver, ¿qué hacemos, hombre o mujer? No, 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 es que es varón o es hembra. Solo se puede existir como ser humano siendo hijo de un padre y de una madre y siendo varón o hembra. No se puede existir de otra manera. No es un sexo asignado al nacer, es el sexo que usted tiene de nacimiento. Y a partir de esa condición empieza también el proceso de identidad. Tenemos que construir una identidad. ¿Cómo se construye la identidad sexual? Bueno, hay 4 grandes teorías, ¿no?, que todas están interrelacionadas, todas aportan algo de verdad a este proceso. Las primeras teorías son las teorías biológicas, las genéticas, ¿no?, que dicen que básicamente se postularon a principios del siglo XX, los cerebros y la condición física de hombres y mujeres son distintas y la diferencia genética, la diferencia morfológica, hace que eso constituya la identidad, ¿no? Estas teorías fueron denostadas en la segunda mitad del siglo XX y han vuelto ahora a resurgir con mucha fuerza, porque todas las técnicas, ¿no?, a través de las cuales se lee el cerebro, la tomografía axial computerizada, bueno, todas las técnicas que hay, han revelado que efectivamente los cerebros de hombres y mujeres son distintos. Son distintos desde el nacimiento.
Y hay áreas del cerebro que son diferentes para hombres y para mujeres. Y esa diferencia en esas áreas del cerebro, aunque todavía desconocemos mucho cómo funciona el cerebro, sí que justifican parte de las diferencias que existen entre hombres y mujeres, ¿no? Como por ejemplo estructuras como el cuerpo calloso, que es la estructura que une los dos hemisferios cerebrales, está mucho más nutrida en mujeres que en hombres, lo que permite una mayor interconexión entre ambos hemisferios, ¿no? Como diferencias en estructuras del sistema límbico, que es el sistema que gestiona el mundo emocional, ¿no? Que tienen que ver con la vivencia de las emociones, con la sensibilidad, también con la empatía, son diferentes en hombres y en mujeres. De hecho, estas diferencias se dan prácticamente desde los inicios del desarrollo. Podríamos pensar que esas diferencias cerebrales en adultos tienen que ver con sistemas educativos distintos y por eso el cerebro es diferente, ¿no? En la medida en que una niña, por ser niña, le animamos a que sea más sensible educativamente, pues claro, desarrolla en su cerebro, pero no es cierto. Ya en niños muy pequeños, ¿no? Hay diferencias claras en sus estructuras cerebrales y por lo tanto también en sus comportamientos, ¿no? Ayer en el taller que dimos contaba un experimento que leí hace poco, ¿no? Que era muy, muy ilustrativo sobre esto, ¿no? Había una gran sala, ¿no? Donde iba una madre con su hijo pequeño de 1 año, entre 12 y 14 meses, no iban los niños. En un extremo de la sala estaba la madre sentada y en el extremo contrario de la sala había un montón de juguetes. El niño se alejaba de la madre, pero todavía con ese apego en construcción, ¿no? Mirándola de vez en cuando para ir a jugar con los juguetes. El niño se quedaba jugando con los juguetes mientras estaba la madre en el otro lado y sin que el niño se diera cuenta, en mitad de la sala ponían un cristal que impedía que el niño regresara donde la madre. Cuando el niño se daba cuenta de eso, se acercaba al cristal, ¿no? Y era muy llamativo ver cómo la mayor parte de las niñas, cuando se encontraban con ese cristal que les impedía volver donde sus madres, se ponían a llorar, se sentaban y lloraban. Y la mayoría de los niños, cuando llegaban a ese cristal, también lloraban, pero intentaban durante mucho tiempo golpear el cristal, romper el cristal. Su conducta era mucho más operativa, la de la mujer era mucho más afectiva. Es evidente, ¿no?, que en el desarrollo, por ejemplo, del lenguaje, las mujeres accedéis al lenguaje. Una niña de 2 años, de 2 años y medio, de 3 años, tiene mucha más riqueza lingüística que un varón que ha sido estimulado en el mismo entorno y en el mismo ambiente. El cerebro de la mujer está preparado antes y durante el resto de la vida para manejar mejor el lenguaje. Bien, estas teorías, como os digo, cada vez son tienen más peso, pero se combinan perfectamente con la siguiente teoría, que son las teorías biológicas y antropológicas, que dicen que fundamentalmente las diferencias entre hombres y mujeres responden a una evolución natural de la especie. Efectivamente, hombres y mujeres tenemos diferente configuración corporal desde el inicio de la humanidad. Desde que el hombre es hombre sobre la faz de la Tierra, hace millones de años, el hombre ha sido muscularmente más fuerte, no tiene que criar a los hijos, no se queda embarazado, con lo que desde el inicio de la humanidad, por su mayor fortaleza y la no dependencia de la gestación, se ha dedicado a determinadas tareas que han sido igual siempre en la historia de la humanidad. Se han dedicado fundamentalmente a la caza, a la defensa, a la guerra, ¿no? Mientras que las mujeres, en la medida en que gestaban hijos y tenían que criarlos, se dedicaban a la crianza y luego a la recolección también. Esas tareas que han sido constantes en la historia de la humanidad han generado unas formas estereotipadas de afrontar la realidad. Los hombres tienden a ser más operativos y menos comunicativos y nuestro cerebro se ha adaptado a eso. Claro, efectivamente, si yo me he dedicado durante miles de millones de años como hombre a cazar, resulta que yo no puedo ser muy comunicativo porque cuando uno caza tiene que ir en silencio. Tengo que ser operativo, tenemos que conseguir una presa. Si me dedico a la defensa o a la guerra, yo no puedo ser especialmente empático, no puedo ser especialmente empática, porque tengo una persona delante que viene a por mí, ¿no? Yo como mujer que tengo que criar a los hijos, tengo que ser comunicativa, porque la educación tiene mucho que ver con el lenguaje, tengo que transmitir valores, tengo que transmitir educación, tengo que hablar. Además, soy esencialmente afectiva, porque el niño necesita afecto y necesita ternura, necesita acogida, me tengo que dedicar a cuidar al niño. Todas estas tareas que han sido atribuidas a hombres y a mujeres de manera diferencial a lo largo de la historia han generado diferencias. ¿Bien?
Luego está la teoría del aprendizaje social, que esta sí que es constructivista. Hay muchas teorías que dicen que la realidad es que padres y madres educamos de manera distinta a nuestros hijos que a nuestras hijas y reforzamos comportamientos típicamente masculinos en niños y reforzamos comportamientos típicamente masculinos en niñas. Es cierto, esto sucede. Es verdad que esto es así, ¿no? Es verdad que en las sociedades, ¿no? Pues cada vez que avanzamos más, esta diferencia es menor. Cada vez la educación de los padres a sus hijos es menos diferenciada. Pero todavía hay diferencias, estas diferencias existen. Es verdad que la diferencia cada vez es menor. Es decir, yo a mis hijos, como generación, les he educado esencialmente igual, ¿no? Entiendo que mi abuelo educaría de una manera a mi padre y de otra manera a mis tías, ¿no? Porque es verdad que era un momento cultural distinto. Hoy en día la educación tiende a ser mucho más paritaria e igualitaria, ¿no? Aunque todavía existen muchas diferencias, la población universitaria es un claro ejemplo de esto, ¿no? En los años 50 o 60 o 70 la mayor parte de estudiantes universitarios eran hombres. Se promovía que los hombres estudiaran y las mujeres no tenían por qué estudiar. Tú estás aquí para cuidar de los hijos, para cuidar de la casa, no tienes que tener estudios universitarios. Hoy en día, la mayor parte de estudiantes universitarios son mujeres, en prácticamente casi todas las carreras universitarias, ¿no? Es decir, bueno, hemos abierto esto, cada vez hay menos diferencias, todavía las hay, y en la medida en que estas sean injustas, evidentemente habrá que luchar contra ellas. Y luego hay una que es muy interesante, la última teoría, que es la teoría del desarrollo cognitivo. Es decir, el propio niño se convierte en un actor principal de su propio desarrollo psicosexual, porque el niño, en su proceso evolutivo, necesita tener una identidad. Es él el que busca de manera activa aquellos comportamientos que percibe como prototípicos de hombres o prototípicos de mujer. Yo soy un niño, soy varón, entonces, ¿qué hacen los hombres? Me voy a fijar en los hombres que tengo a mi alrededor. Me voy a fijar en modelos sociales. Y entonces replico o intento replicar aquellos comportamientos que veo en los adultos, porque yo necesito tener una identidad masculina, yo necesito tener una identidad femenina. ¿Bien? Todas estas teorías, como veis, están profundamente interrelacionadas, porque no solamente es que el niño juegue a fútbol porque ve a los adultos, a los mayores, a los hombres jugar a fútbol, sino que es que además su nivel de actividad en términos biológicos es mucho más alto que el de las niñas. Un niño de 1 año y medio, de 2 años, de 3 años, le cuesta estar sentado durante un rato largo jugando a un juego. Necesita saltar por encima del sillón, necesita correr. Una niña con 2 años, con 3 años, con 4 años puede estar un rato largo sentada por biología jugando a dibujar, a pintar, con plastilina, con muñecas. No tiene esa necesidad activa, ¿no? O sea que fijaros que todas están muy relacionadas, ¿no? Como el juego se convierte también en una manera de educar. En ese proceso el niño va adquiriendo su identidad masculina y femenina. Como podemos entender, no siempre los modelos sociales y la educación son buenos. Podemos encontrar modelos educativos tremendamente machistas, por ejemplo, ¿no? Donde se educa al niño en que es mejor que la mujer, tiene más derechos que la mujer, tiene que mandar sobre la mujer, o se educa a la mujer en ser sumisa al hombre. Tienes que hacer lo que los hombres te digan porque ellos tienen más autoridad que tú. ¿Bien? Este modelo se da, todavía es una cuestión real en muchos lugares, también entiendo que aquí no. Bueno, pues efectivamente estos modelos nos llevan a tener arquetipos, ¿no?, típicamente masculinos que no son sanos para la persona. Y esto genera también muchas dificultades, porque veremos que para muchos niños es difícil, por ejemplo, asumir una identidad masculina. Yo soy niño, quiero ser hombre, pero si ser hombre significa ser alguien violento, ser alguien agresivo, yo no quiero ser hombre. No quiero asumir la identidad que me toca, porque yo no quiero la violencia o el dolor que percibo por parte de los hombres en mi entorno. Si resulta que, por ejemplo, tengo una madre que me habla mal de los hombres, ¿no?, que me dice que los hombres son todos unos desgraciados, que mira a tu padre que me abandonó, que no se hace cargo de nosotros y todos los hombres son iguales, y es una madre que odia a los hombres, ese niño que es varón y que necesita que su madre le quiera, quiere que su madre le quiera,
se va a plantear si realmente quiere desarrollarse como varón. Porque si me convierto en hombre, mi madre no me va a querer, porque mi madre odia a los hombres. Es decir, hay muchas áreas donde ese desarrollo natural se puede frustrar, ¿no? Pero si a un niño se educa en un entorno afectivo, luego lo veremos, ¿no?, razonablemente sano, ¿no?, y no hay muchas heridas ni problemas en su desarrollo, de manera natural, ¿no?, alineará su orientación del deseo y su identidad sexual a su condición biológica. Porque es verdad que la investigación científica ha intentado revelar si existe un componente genético o biológico que dé razón de la homosexualidad o de la transexualidad. Y aunque hay algunas investigaciones que quizá han encontrado algunos aspectos o alteraciones cerebrales subyacentes, realmente la comunidad científica no ha podido todavía determinar que la homosexualidad o la transexualidad tengan un componente biológico. Es decir, que de manera biológica o con un condicionamiento genético, de manera natural en mí se ha desarrollado esta tendencia homosexual o esta necesidad de cambiar de sexo. Parece que en realidad casi toda la evidencia científica nos revela que cuando hay cuestiones relacionadas con la orientación del deseo o la disforia, la transexualidad, tiene mucho más que ver con cuestiones psicosociales, con cuestiones psicológicas, que con cuestiones biológicas, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos dicen los datos, ¿no? Este es un dato del Servicio de Desarrollo e Identidad de Género del Reino Unido, donde el número de personas que se autodiagnostican como transgénero ha crecido exponencialmente en los últimos años. Fijaros en los datos del año fiscal 2009-2010. En todo el Reino Unido hubo 77 personas que se declararon transgénero y fueron a este servicio. Pues en el año 2019-2020 el número fue de 2.728, es decir, un aumento del 3.443%. Es tremendamente curioso constatar y comprobar cómo en los últimos años ha habido una explosión de personas que se declaran transgénero, que se declaran asexuales, cisgénero. Ha habido una explosión tremenda, ¿no? Las personas que apoyan este tipo de movimientos dicen que esto ha sucedido porque se ha hecho visible, porque hay mucha más tolerancia, porque en la medida en que esto se ha visibilizado, hay muchísima gente que tenía esta realidad y que antes no lo decía, y ahora tienen menos miedo a decirlo. Bueno, lo cierto es que esto es complicado de entender de esta manera, ¿no? Parece que tiene que haber más elementos. Este puede ser uno de ellos, pero evidentemente no se debe solamente a que la gente ahora dé este paso que antes no se atrevía a dar, ¿no? Hay muchos más elementos que están detrás de este aumento desproporcionado, ¿no? Porque además ha cambiado también la pauta, ¿no? Hace 30 años el perfil de una persona con disforia de género era un varón adulto que quería transicionar hacia el sexo femenino. Hoy en día el perfil es de mujer adolescente que quiere transicionar a hombre. Ha cambiado radicalmente el perfil de personas, ¿no? Cuando miramos la literatura científica, vemos que las personas homosexuales, bisexuales, transgénero, todo este clúster, ¿no?, tienen una prevalencia mucho más alta de trastornos psicológicos. Tienen muchas más tasas de depresión, muchas más tasas de ansiedad, trastornos psicóticos y conductas también suicidas, ideación suicida y luego adicciones de todo tipo. En todos los estudios y revisiones encontramos esto, ¿no? Aquí os traigo las últimas no hay una nueva, pero no está aquí, las últimas 6 revisiones sistemáticas sobre este área. Una revisión sistemática recoge todos los estudios que hay y en todas ellas, sin excepción, se ve que la prevalencia de trastornos psicológicos es mucho más alta en la población homosexual, bisexual, transexual, con disforia de género, que en población general. Bien, nos encontramos esto también de una manera, hay hipótesis que intentan justificar esto, ¿no? Dicen, bueno, pues evidentemente esa mayor tasa de trastornos de depresión, de ansiedad, tiene que ver con el rechazo social que sufren estas personas. Es verdad que no es fácil vivir con esta realidad. Y muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes, muchos adultos, ¿no?, que no son heterosexuales, que son homosexuales, bisexuales, sufren discriminación y sufren agresiones por ello. Y evidentemente esto contribuye de una manera importante a que estas personas evidentemente tengan mucha más ansiedad,
o tengan muchos más problemas. Pero esta tesis es complicado sostenerla cuando la comparamos, por ejemplo, con otras poblaciones minoritarias. Se supone que esto debería ser un patrón, ¿no? Si eres una población que eres minoritaria y estás discriminada y sufres agresión, privación de libertad, también ese tipo de poblaciones tendrían mayores tasas de ansiedad y depresión. Es decir, si comparamos, por ejemplo, qué sé yo, a los negros que había en Alabama en los años 40, 50 o 60 en Estados Unidos, cabría suponer que esa población también, al ser discriminada, tendría mucha más depresión y ansiedad. Bueno, lo cierto es que no es así. No es así. Cuando se analizan los patrones psicopatológicos de poblaciones discriminadas, no se encuentran mayores tasas de ansiedad, depresión o de conductas adictivas. Es más, suele ser al contrario. Son poblaciones muy resilientes. También, si esto es una realidad, cabría esperar que en aquellos países donde hay más tolerancia, donde se ha normalizado, ¿no?, la homosexualidad, las parejas del mismo sexo, la transexualidad, donde hay más tolerancia, habrá menos tasas de ansiedad, de depresión, frente a países donde esto todavía se reprime mucho. O sea, la noticia de que en Bali la nueva legislación condenaba a la homosexualidad, hay países como Irán donde pueden ser condenados a muerte, ¿no? Bueno, pues resulta que cuanto mayor es la discriminación, menos tasas de ansiedad y divorcio hay, ¿no? En los países más occidentales, más tolerantes, en los países del norte de Europa, en algunos estados de Estados Unidos, cuanta más aceptación hay, cuanta más tolerancia hay, más aumentan las tasas de ansiedad o depresión. También cabía suponer que, efectivamente, si la cuestión es la discriminación, pues hoy en día estamos en sociedades que somos un poquito más respetuosas y un poquito más tolerantes, todavía queda mucho por avanzar en este camino, ¿no?, de lo que se era hace 30 o 40 años. Se supone que si comparamos los datos de hace 30 o 40 años, encontraríamos muchas más tasas de ansiedad, depresión, de conductas suicidas de las que encontramos ahora. Y no es cierto. Es más, las tasas de trastornos psicopatológicos han ido aumentando conforme van pasando los años, a pesar de una mayor tolerancia o aceptación de estas realidades, ¿no? Con lo que, si tenemos que pensar, ¿no?, y generar una hipótesis sobre por qué este tipo de población tiene más problemas psicopatológicos, tenemos que analizar que el origen de esos trastornos psicopatológicos está en la infancia de esas personas, está en la adolescencia de esas personas. Lo que les ha sucedido durante su infancia y su adolescencia, que no tiene mucho que ver con su orientación sexual, es la que causa que tengan muchos más trastornos psicopatológicos. La experiencia es esta. Yo en clínica, cuando un paciente viene y tiene un trastorno psicopatológico, al analizar su historia me encuentro con problemas de relación familiares, en la escuela, me encuentro con traumas, me encuentro con muchas dificultades en el desarrollo. Evidentemente, en algunos casos, en muchos casos, esto es lo que está presente en el sufrimiento de estas personas, ¿no? Entonces, es curioso porque al analizar, por ejemplo, también la disforia de género, nos encontramos un perfil, aquellas adolescentes que quieren cambiar de sexo. En la mayor parte de estudios que hay sobre este área, nos encontramos que es muy frecuente que las personas adolescentes, ¿no?, que piden cambio de sexo tengan una psicopatología previa a la disforia de género, al menos en casi todos los estudios, en un 75% de los casos. Este dato en concreto es un estudio en Finlandia sobre 143 adolescentes que demandaron cambio de sexo. Entonces, un 75% tenían trastornos previos antes de la disforia de género, un 64% depresión, ansiedad un 55%, conductas suicidas o autolíticas un 53%, y muchos estudios han ido revelando que además hay un amplio número de personas, después de ver esto, que piden cambio de sexo, que están dentro de los trastornos menores del espectro debe autista. Analizarse en el contexto de una psicopatología grave y dificultades del desarrollo. Y en ese contexto, evidentemente, no se recomiendan los tratamientos hormonales o quirúrgicos, porque el problema de este adolescente puede ser su disforia de género, puede ser, pero antes que eso tenemos que trabajar su depresión, su ansiedad, sus problemas familiares, los abusos que ha habido, lo que le haya pasado a esa persona. No podemos pretender solucionar los problemas de esa persona solamente a través de un cambio de sexo, porque su problema probablemente sea otro o tenga otros problemas quizá más importantes. Aquí tenéis todos los estudios, ¿no?, que han analizado este tipo de población en los últimos años. Bueno, ¿por qué pasa todo esto?
Porque ha habido un boom en nuestra sociedad. De repente esto parece una moda, no lo es, no es una moda. Veremos que esto no es una cuestión de modas. Pero, ¿cuáles son las razones más plausibles que nos llevan a entender este fenómeno? Pues en el entorno social actual nos encontramos con varias realidades. La primera y más acuciante es el fenómeno de inestabilidad familiar. Hace 2 generaciones, al menos en España, una generación, hace 30 años, hace 40 años, la mayor parte de matrimonios permanecían juntos durante toda su vida. Y los hijos crecían en un entorno familiar estable. Podría haber más afecto, menos afecto, pero era estable. Siempre estaban mi padre y mi madre. Había un entorno familiar razonablemente estable. En España, más del 60% a día de hoy, más del 60% de las parejas que se casan, se separan o divorcian. Los niños tienen que vivir en entornos familiares inestables. Y la separación de los padres, la no presencia del padre, los conflictos familiares que incluyen separación y divorcio, son tremendamente traumáticos para los hijos. Es verdad que a veces no queda más remedio, es verdad que a veces es la realidad que hay, pero habría que procurar hacer bien las cosas. Lo que sucede es que para un niño, que sus padres no estén juntos, que no tenga acceso a su figura paternal, que no tenga un padre o no pueda acceder a él, es muy difícil. Es un desafío psicológico que no siempre es fácil lidiar con ello, porque requiere de mucho trabajo para un niño, mucho trabajo psíquico para un niño. Primero, imaginemos un matrimonio, ¿no?, que empieza a deteriorarse, ¿no? Pues primero el niño tiene que vivir en un entorno donde percibe de manera explícita o implícita el deterioro de la relación entre sus padres. Esto genera angustia. Si yo no tengo además un padre a quien recurrir porque nunca lo he tenido, esto genera cierta angustia. Luego hay un momento en el que los padres, si están juntos, se separan. Le dicen a los hijos que se separan. Esto es un momento traumático en la vida de muchas personas. Recuerdo, me cuentan muchos pacientes, el día que mi padre, el día que mi madre, el día que mis padres nos dijeron que se separaban. Es un evento traumático. Los padres ya lo sabían, el niño no lo sabe. Luego la vida del niño cambia. Claro, cambia. Antes había un hogar donde había un padre y una madre, ahora me tengo que repartir entre mi padre y mi madre. Esto genera angustia, genera malestar. Y en muchas ocasiones, para el niño, para el adolescente, querer a su padre significa traicionar a su madre. Claro, porque mi madre me ha contado que mi padre es el culpable, es el que se ha liado con otra, es el que se ha marchado. Entonces, si yo quiero a mi padre, traiciono a mi madre. O al revés, querer a mi madre es traicionar a mi padre, porque mi padre me ha dicho que es verdad que él no se ha portado bien, pero ha sido mamá la que quería separarse. Ha sido ella la que ha tomado la decisión. Entonces, si yo quiero a mamá, le estoy fallando. Y el niño, cuando hace eso, se rompe por dentro. Porque un niño tiene que poder querer a su padre y tiene que poder querer a su madre. No tiene que sentirse culpable por querer a ninguno de sus padres. Y esto genera angustia. Y en muchas ocasiones el niño tiene que lidiar meses después o años después con una nueva realidad familiar, porque mi padre tiene una nueva novia, mi madre tiene un nuevo marido, es un hombre que está en mi casa. Bueno, realmente esto es muy frecuente. Antes no era tan frecuente y ahora es muy frecuente. Es un cambio social muy importante. En España al menos, esto no era habitual antes del año 2000, 1990, y en la nueva generación de adolescentes y de niños se han tenido que enfrentar con más frecuencia a esta realidad. Nos encontramos con un segundo elemento que es realmente terrorífico, que son las redes sociales. Un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Cualquier niño, cualquier adolescente que tenga un dispositivo móvil tiene a su alcance toda la información del mundo. Y esto es terrorífico, porque en las redes sociales nos encontramos a una legión de adolescentes educando a adolescentes. Y un niño que tiene un dispositivo móvil, que tiene 12, 14, 15 años, no tiene capacidad ni criterio para discernir si lo que está viendo en esa pantalla es verdadero o no lo es. Y específicamente, las redes sociales, ¿no?, Instagram, TikTok, hacen especial énfasis, ¿no?, en contenidos que tienen mucho que ver con esto de la ideología de género, donde se presentan como soluciones maravillosas para la angustia y para el malestar de los adolescentes y jóvenes la exploración de diferentes alternativas sexuales. Además, como esto funciona con un algoritmo, en cuanto un adolescente presta atención a un vídeo donde de repente, qué sé yo, nos encontramos con una chica que con 18 años se ha hecho una mastectomía porque quiere cambiar de sexo,
La chica en el vídeo se levanta de la anestesia y ve que ya no tiene pechos. Y dice que es el día más feliz de su vida, que por fin cumple sus sueños, que se está aproximando a la mujer que desea ser, que por fin encuentra su sentido. La niña que con 12, 14 años tiene dudas acerca de este tema, que tiene mucha angustia, ve que esa mujer ha resuelto su vida con esa acción. Y esto, como es un algoritmo, a esta niña cada vez le salen más vídeos y más referencias acerca de esa realidad. Las redes sociales no existían hace una generación. Estaban los padres, estaba la escuela y estaban los amigos. La cantidad de información que recibían era limitada y además venía en su gran mayoría por personas que nos querían, nuestros padres y la escuela, y a veces también nuestros amigos. Hoy en día la información que les llega no les llega a través de gente que les quiere, sino gente que quiere vender su propuesta de vida. El otro día me llegaba mi hija de 16 años, ¿no?, con un vídeo y me decía: papá, ¿a ti esto qué te parece? Era una pareja de novios muy atractivos, él y ella, súper atractivos, que estaban encantados de quererse, nos queremos un montón, y nos queremos un montón porque hemos decidido tener una relación abierta. Eso nos da permiso a cada uno de nosotros a poder tener relaciones con otras personas que enriquecen nuestra vida, que nos hacen más plenos y nos permiten seguir queriéndonos, porque no nos agotamos en nosotros mismos, sino que nos abrimos a otras realidades. Y eso nos permite vivir con mucho más estímulo, con mucha más alegría, pero también con mucho más compromiso. El discurso era fantástico, pero mi hija, que tonta no es, porque se parece a su madre, me dijo: papá, ¿esto a ti qué te parece? Y yo: hombre, pues vamos a analizarlo, vamos a hablar de ello. ¿A ti qué te parece? ¿A ti qué te dice tu corazón? ¿Tú en lo que piensas qué crees que hay? Y como mi hija, como la mayor parte de adolescentes están bien hechos, en cuanto les damos un campo de reflexión, un campo de diálogo, entienden que esa propuesta no es real. Pero mi hija tiene la confianza que tiene con su padre y con su madre para poder hablarlo. ¿Cuántos adolescentes ven ese vídeo y les parece una cosa maravillosa? Bien, esto no existía hace tan solo una generación, ¿no? Este exceso, ¿no?, de redes sociales ha llevado a un relativismo absoluto, donde no hay una propuesta mejor o peor para el hombre. Todo vale. ¿Que tú quieres serle fiel a tu novia? Fenomenal. Yo prefiero otras cosas. Me parece bien para ti, lo mío es bueno, no me digas que no. Lo hemos visto estos días, ¿no? Durante todas las ponencias hemos visto que hay argumentos científicos de peso para entender, por ejemplo, que la eutanasia no es la solución a los problemas de las personas enfermas, que el aborto no es la solución para mujeres que tienen un embarazo imprevisto. La ciencia es, clara con respecto a esto. Y sin embargo, nos encontramos, yo en nuestra escuela de enfermería ahí en España, alumnas que han pasado por un proceso donde todo esto se les ha explicado y cuando terminan su formación dicen: bueno, es tu opinión. No es mi opinión, es lo que dice la ciencia. No, es tu opinión. No, yo no estaba dándote una opinión. Te estaba diciendo una cosa muy sencilla, que es: oye, no hay derecho a acabar con la vida de nadie, ¿verdad? La vida es un bien irrenunciable, no se puede acabar con la vida de nadie. ¿Sí? ¿Esto lo tienes claro? Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuándo comienza la vida humana? En el momento de la concepción, ¿verdad? Esto es lo que nos revela la ciencia. Bien, entonces, ¿qué juicio ético te merece el aborto? Bueno, es tu opinión. No pueden salir de ese bucle donde están ideologizados porque todo es relativo, porque además les habla de sus vidas, ¿no? En ese sentido, también estamos en una sociedad donde hay una gran ausencia de referentes de autoridad. Todo el mundo opina y el peso de todo el mundo es valioso. Y no tienen referentes de amor, por ejemplo, de matrimonios que se quieran, de familias que se cuiden. En muchos casos, pues mis padres no están juntos, mis tíos no están juntos, mis abuelos no están juntos. Entonces yo no tengo en quién fijarme, no tengo de quién aprender cómo querer bien, cómo desarrollarme plenamente, ¿no? Otro elemento nuevo en la historia de la humanidad es una hipersexualización absoluta de toda relación. Si tú tienes un novio, si tú tienes una novia, tienes que tener relaciones sexuales con esa persona, desde el momento en el que estás con ella, y da igual la edad que tengas. En España, también aquí en Ecuador, es alarmante la cantidad de niñas, de mujeres que con 14, con 15, con 16 años tienen embarazos no deseados, que de manera recurrente toman la píldora del día después, que ya han tenido varios abortos. Los abortos de repetición, veíamos ayer, son tremendamente frecuentes. Un 33% de los abortos en España son de repetición.
y en edades cada vez más bajas. Podemos encontrar una niña de 19 años que ha tenido ya 2 abortos y ha tomado las prioridades. Es que no se concibe a día de hoy una relación de pareja sin sexualidad. Y una sexualidad que está tremendamente ligada a la irrupción de la pornografía. La pornografía es la gran pandemia, olvidaros del COVID. La gran pandemia del siglo XXI es la pornografía. Hace 30, 40 años la pornografía existía, se podía acceder a ella, pero no era fácil, había que ir a un cine, había que comprar una revista, no era tan fácil, era socialmente difícil. Hoy en día cualquier persona con un dispositivo móvil tiene un acceso ilimitado a cualquier tipo de pornografía. Y lo peor es que los niños y los adolescentes piensan que lo que se ve en la pornografía es cómo es la sexualidad en realidad. Piensan que eso es normal. Piensan que eso es lo que se tiene que hacer. Y esto genera este cóctel, ¿no?, unido a nuevos modelos de crianza, donde hay más afecto y menos límites, ¿no? Es un cóctel tremendo que hace que el adolescente esté tremendamente desprotegido en cuanto a lo sexual, en cuanto a lo afectivo, en cuanto al desarrollo de su propia identidad. Nos encontramos eso, un gran nivel de desestructura familiar, de heridas familiares, el peso tremendo de unas redes sociales que te venden como maravillosas determinados comportamientos sexuales, diferentes identidades sin problema, y un gran relativismo moral. Este cóctel, ¿no?, nos da como resultado una identidad herida. Hablamos de esta generación como la generación de cristal. No es responsabilidad de esta generación, es responsabilidad de las generaciones anteriores. No es que los jóvenes de hoy sean más débiles o más frágiles, es que los padres de hoy, los abuelos de hoy, no hemos sabido transmitir a esta generación nuestros valores, los que nos dieron a su vez nuestros padres o nuestros abuelos, y no hemos sabido quererles de la mejor manera posible. Nos hemos centrado mucho más en nosotros que en ellos. Esto también es una diferencia. Nuestros abuelos, bisabuelos, quizá nuestros padres daban su vida por sus hijos. Hoy en día estamos más centrados en nuestro propio bienestar. Y si yo no estoy bien en mi matrimonio, pues me voy. No me fijo en el daño que se le puede hacer a mis hijos, me fijo en que yo tengo derecho a ser feliz. ¿Bien? Y como llego cansado a casa, en vez de estar con mis hijos haciendo deberes o jugando con ellos, les doy un aparato digital, les doy la PlayStation y que jueguen. Bueno, hay muchas cosas que hay ahí, pero esa identidad herida es real, ¿no? Y hay muchas causas que nos ayudan a entender estas dificultades en el desarrollo, ¿no? La familia, también la influencia social, esa hipersexualización, la pornografía, que tienen psicopatología previa, la propia vulnerabilidad personal, porque en casos de disforia de género también encontramos estructuras de personalidad con cierta vulnerabilidad frente a todo esto, ¿no? El caso es que frente a este panorama nos preguntamos qué puede hacer la familia. Esta es la realidad que nos encontramos. En este humus pasan estas cosas. Es decir, un niño, un adolescente que tenga mucha angustia, o sea, el número de casos, el número de adolescentes con trastornos psicopatológicos ha aumentado exponencialmente en los últimos 10 años. Ha habido muchos estudios después de la pandemia, ¿no? En España se han publicado muchos artículos sobre cómo la pandemia, entre comillas, ¿no?, ha generado un aumento tremendo de los problemas en adolescentes. Nosotros en la universidad lo vemos constantemente. Hay muchos adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria, con anorexia, con bulimia. Hay muchos jóvenes que entran con 17 años en la universidad que tienen trastornos de ansiedad, que hacen bien ideas y comportamientos autolíticos, ¿no? Se hacen cortes en los brazos o en los muslos para liberar el malestar y la angustia que tienen. Y esto ya no es anecdótico, esto es habitual. Esto es habitual. En ese humus de malestar, en ese humus, ¿no?, de angustia vital, es donde todas estas ideologías pueden calar. Porque la ideología, lo que sí que hace, esta en concreto de la ideología de género, es dotar de identidad al que está perdido. Yo no sé quién soy, no sé lo que me pasa, solo sé que no estoy bien. Y de repente me dicen que la solución a mis problemas es esta, es cambiar de sexo, es probar diferentes alternativas sexuales, es buscar tu plenitud y tu felicidad a través de las experiencias sexuales. Porque pasan cosas muy curiosas, ¿no? Bueno, lo veremos, ¿no? En todo caso, ¿qué puede hacer la familia? Bueno, la familia puede hacer mucho.
Primero es esto, ¿no? Si analizamos los elementos para un desarrollo psicosexual sano, lo primero que una familia puede hacer por sus hijos es darles un entorno afectivo estable. Estable. Lo más estable que se pueda, cada uno con su condición. Oye, pues si yo tengo un matrimonio, tengo una mujer, tengo un marido, vamos a intentar que nuestro hogar sea un lugar estable, que mi hijo desee venir a casa, que haya afecto en casa, que haya afecto en el hogar, ¿no? Si mi realidad es que, bueno, mi marido me ha abandonado bueno, pues nunca... Pero bueno, voy a intentar que mi hogar sea un lugar agradable para mis hijos. Que no haya muchos cambios. Un niño necesita llegar a su casa y encontrar un hogar. Y un hogar se caracteriza porque hay una presencia de un adulto que me da afecto y que contiene mi emotividad. El niño le da sentido a su emoción a través del padre. Son los padres, el padre y la madre, los que dan sentido a la emoción del niño. El niño tiene una rabieta cuando tiene 2 años porque quiere un dulce y no lo tiene, y los padres tienen que contener esa rabieta. Un niño está enfadado y va a pegar a su hermana y los padres tienen que educar esa emotividad. Si yo entiendo que tú quieras pegarla porque te ha hecho esto, pero pegar no está bien. Y el niño va dotando de sentido a su experiencia emocional. Y en un hogar huele a comida. Esto es importante. Es importante porque cuando uno huele a comida, cuando hay cocina, cuando hay reunión, hay afecto. Todos lo hemos experimentado. Cuando queremos juntarnos con la gente que queremos, ¿qué hacemos? Comida. Esto es que es súper antropológico, es que el ser humano se ha reunido siempre seguro alrededor del fuego y de la comida. Cuando había calor y había comida, había seguridad, había afecto. Esto sigue siendo así, ¿no? Y esto es importantísimo. También hay que darle a nuestros hijos modelos parentales sanos. Un niño, para convertirse en hombre, una niña para convertirse en mujer, necesita un padre, una madre, un hombre y una mujer que sean medio sanos. Claro. O sea, si mi padre es un loco de la vida, es una persona agresiva, me vais a oír igual porque lo voy a contar. Ah, no. Bueno, sí, el micrófono funciona, ¿no? Bueno, si mi padre es una persona terrorífica y los hombres en general de mi familia son personas terroríficas, yo no quiero desarrollarme como hombre. Si para mí la fortaleza propia de la masculinidad se expresa a través de la agresividad, yo no quiero abrazarla. Si yo como mujer tengo una madre que está consumida por la rabia, o que está consumida por el rencor, o que está todo el día cuchicheando, marujeando, ¿cómo se dice? Bueno, hablando mal de los demás, para mí la comunicación se convierte en cotilleo, en maledicencia. Yo no quiero abrazar esa realidad. Si para mí ser mujer significa ser sumisa como es mi madre, yo no quiero abrazar la feminidad. Si el cuidado, yo por ejemplo, como mujer, el cuidado por lo estético, ¿no? Que vayamos bien vestidos, que estés guapa, que te peines, tal y cual, se convierte en una preocupación puramente formal, donde estamos preocupados por lo que dirán los demás, donde hay una superficialidad y un hedonismo absoluto, yo no quiero abrazar esa característica de la feminidad que es la preocupación por la belleza. Necesitamos, como padres, como familia, dar modelos sanos. Esto no significa ser perfectos. Evidentemente no puede significar ser perfectos, pero sí significa que yo al menos como hombre, como padre, como esposo, tengo ciertas cosas buenas en las que mis hijos pueden fijarse. Yo como mujer, como madre y como esposa, tengo ciertas cosas buenas en las cuales mis hijas pueden fijarse. Hace falta también darles modelos sanos a nuestros hijos, modelos sociales sanos. Que nuestros hijos crezcan en entornos sociales donde haya más hombres buenos y más mujeres buenas, ¿no? Y procurar rodearnos de gente buena. Es que esto es importante, es muy importante para mis hijos. O sea, mis hijos, tengo 3 hijos, ¿no? Un varón y 2 niñas, ¿no? Bueno, pues hay un momento en la adolescencia donde ellos buscan sus propias amistades, ¿no? Y pueden elegir mal, y pueden rodearse de malas amistades. Pero si durante nuestra infancia, su adolescencia, nosotros nos hemos rodeado de otros matrimonios, de gente buena, de gente con valores, de hombres buenos y mujeres buenas, evidentemente ellos elegirán con más frecuencia a este tipo de amigos, ¿no?
Hay que dar, y aquí me voy a entretener un poco, modelos masculinos y femeninos inclusivos, porque no siempre nuestros hijos se adaptan a un modelo masculino prototípico. Imaginemos el típico niño que con 6 años no le gusta el fútbol. Le gusta mucho más la moda, o le gusta mucho más la danza, le gusta mucho más leer. Ese niño, cuando tiene 6 años, resulta que sus amigos varones no juegan con él, porque a él no le gusta el fútbol. Él está con las niñas porque le gusta mucho más la moda, o le gusta mucho más, ¿no?, la pintura o la literatura. A esa edad, los niños, a ese niño le dicen que eres un mariquita. Él tiene anhelo de estar con otros niños, pero no puede estar con ellos porque no juega lo que ellos. Y está con las niñas. ¿Pero qué le pasa? Que él queda expatriado del universo masculino. No es suficientemente hombre, pero tampoco es una mujer. Entonces, ¿qué es lo que es? Efecto Pigmalión. Lo que le han dicho que es. A mí me dicen que soy mariquita. Y adopta una identidad que no es la suya. ¿Por qué? Porque tú eres tan hombre como los demás. Tú tienes una forma de vivir tu masculinidad que no es la que la mayor parte de la gente vive. Pero que te encante la danza, mira a Nureyev. Que te encante la literatura. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que Cervantes, Garcilaso, Machado no eran hombres? ¿Que te gusta lo estético? Pero bueno, pues claro que sí, qué fantástico y qué maravilloso. Hay que decirle a ese niño que es valioso, que es bueno y que su manera de ser hombre es tan válida y tan valiosa como la del delantero centro. Pasa igual cuando una niña no responde a un arquetipo femenino. Una niña que le encanta el fútbol, no le gusta llevar ni falda ni coletas, porque lo que quiere es ser portera y tirarse al suelo. A esa niña hay que decirle, me encanta tu forma de ser mujer. No eres un machorro, no eres poco femenina. Eres una mujer que le encanta el deporte. Y vas a ser la mejor portera del Ecuador. Vamos. Y hay que validarles. Porque el problema está en que el niño con 6 años es lo que le dicen que es. El efecto Pigmalión habla de esto, ¿verdad? Bueno, hace falta también darles una sana afectividad, afecto y límites. Un hijo tiene que sentirse querido de manera incondicional. Yo te quiero, hagas lo que hagas, y luego te pongo límites. Has traído 3 suspensos, pues evidentemente, chico, pues habrá que estudiar más. Tendrás que salir menos, o tendrás que dejar de utilizar el teléfono móvil, o tendrás que dejar de utilizar la PlayStation. Yo no dejo de quererte. A nuestros hijos hay que darles también sanas herramientas para el manejo del conflicto, porque están en un mundo donde efectivamente tendrán que tener una buena autoestima, tendrán que tener una buena y sana asertividad, tendrán que tener habilidades sociales o herramientas para manejar el conflicto. Hoy en día es urgente también hacer buenos programas de educación afectivo-sexual, y los padres tenemos que aprender de esto y pedir en los colegios que les enseñen bien cosas que están bien, porque esto igual no hacía falta hace 2 generaciones, pero hoy en día es urgente. Y luego los padres tenemos que estar muy atentos a proteger a nuestros hijos. ¿De qué? De las redes sociales, de los abusos sexuales, del bullying, del maltrato. Porque mi hijo, que le gusta la cocina y le gusta la danza, en el colegio le están haciendo daño. Y yo tengo que protegerle de eso. Y tengo que ir al colegio a hablar con la dirección y a hablar con los profesores y a hablar con sus compañeros si hace falta. Y mi hijo con 14 años no puede tener un acceso ilimitado a todos los contenidos que hay en el teléfono móvil. Yo tengo que supervisar y controlar lo que hace, porque le pueden llegar cosas muy difíciles y muy duras. Porque mi hijo con 14 años y con un dispositivo móvil va a tener acceso ilimitado a pornografía y la va a ver. Y yo tengo que protegerle en la medida de lo posible de todo esto. Y esto es lo que tenemos que hacer los padres, ¿no? En última instancia, un niño, para desarrollar en plenitud y tener una sana sexualidad, necesita un modelo masculino y un modelo femenino. Y los padres tienen que tener la capacidad para infundir en sus hijos el propio ser y ayudar al hijo a ser lo mejor que pueda ser, ¿no? El niño necesita unos padres que sepan hacia dónde van, que le den esperanza, ¿no? El niño asienta su identidad, y esto es muy importante, por contraposición. Es decir, un hombre no es mujer. Yo soy niño porque no soy niña. Y al revés, yo soy niña porque no soy niño. Por eso la complementariedad entre el hombre y la mujer, entre el padre y la madre, es fundamental.
No debe faltar ningún progenitor. A veces no queda más remedio. Pero esta idea de que una mujer sola se basta no es real. No tengo tiempo aquí ahora para hacerlo, en el taller de esta tarde lo haré, pero sí hablaré de lo que sucede cuando el padre no está presente y del problema que es para nuestras sociedades que los padres no estén presentes, ¿no? Y el matrimonio es fundamental. Las personas que están casadas tienen mayores niveles de felicidad y de salud física y mental. Hay muchos estudios que revelan esto. Los hombres casados son más felices. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? Porque socialmente es lo contrario. Yo cuando me casé me decían, puf, te casaste, la cagaste. Sí. Y me decían, los que estamos dentro queremos salir, los que estáis fuera queréis entrar, no sabéis lo que hacéis. No, los hombres casados, a lo largo de nuestra vida, somos más felices, tenemos menos problemas de salud y tenemos menos problemas de salud mental. No nos volvéis locos, ni os volvemos locas. La Children's Society británica considera que la estabilidad familiar es el principal protector del bienestar de los hijos. Y la maternidad es más efectiva y satisfactoria cuando va acompañada de la presencia del padre. Así, dice ahí, ¿no? Como los padres son fundamentales para el bienestar de los hijos, el matrimonio estable, duradero, comprometido, es esencial para el bienestar de los padres, ¿no? Y termino con estas 4 o 5 ideas, ¿no? ¿Qué necesita un hijo para un correcto desarrollo de su identidad sexual? Necesita, primero, unos padres que se quieran. Cuando ves un hombre que ama a una mujer que ama a un hombre y los ves, es algo que tú quieres replicar en tu vida. Yo he sido muy feliz viendo cómo mis padres se querían. Yo quiero también esto para mí. Lo quiero. Y quiero ser un hombre que ame a una mujer. Quiero ser una mujer que ame a un hombre. Esto es un elemento clave, ¿no? Necesita unos padres, además, que les quieran bien a ellos. Y eso, como ya os he dicho, tiene que ver con afecto y orden, afecto y límites, ¿no? Un niño necesita una esperanza, la idea en el amor de sus padres y en la familia que ha vivido de que hay un futuro que es bueno, de que hay una manera buena de vivir la vida que me colma, ¿no? Necesita una protección frente a todas estas amenazas y necesita un amor incondicional. Es decir, seas como seas, no hay nada que te aparte de mi amor. Hagas lo que hagas, no hay nada que te pueda apartar de mi amor. Los padres hemos de configurar nuestro corazón con el corazón de Dios, Padre. Hagamos lo que hagamos, no hay nada que nos aparte del amor de Dios. Pues un hijo tiene que experimentar lo mismo en el amor de sus padres. Hagas lo que hagas, no hay nada que haga que yo no te vaya a querer. Me da igual cómo seas, me da igual las elecciones que hagas. Me gustarán más o menos, serán buenas o malas, pero jamás me voy a apartar de ti. Un niño que encuentra estas 5 cosas, sea lo que sea, va a ser sano, va a ser sano. Muchísimas gracias. Aló. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Tasio, por esta magnífica conferencia donde realmente pues se nos ha abierto una visión muy clara de todos estos factores que afectan la crianza, la educación, tanto de la familia como de los hijos. Tenemos muchísimas preguntas. Intenté hacer 3 bloques de preguntas. Entre ellas vamos a empezar con la sociedad, algunas preguntas que tienen que ver al respecto. Luego vamos a seguir con otro bloque de preguntas sobre la familia, los padres. Y luego tendremos por último otro bloque sobre la crianza de los hijos y los niños que tienen estas dificultades. Y por último, nos da tiempo por algunas que están por acá sueltas. Entonces, vamos a empezar con el tema de la sociedad, ¿cierto? Bueno, la primera sería, ¿se puede atribuir a la sociedad la adaptación psicosocial de esta problemática, teniendo en cuenta que en culturas como Grecia y Egipto también se tenía población con esta disforia de género? Bueno, el fenómeno de la transexualidad o la disforia de género sí que está recogido en algunas culturas, ¿no? Siempre ha habido casos, siempre ha habido, ¿no? Pero no es un tema social. Es decir, que
bueno, a ver, sí que es un tema social, pero tiene que haber un humus. Es decir, para que un adolescente, para que un niño se plantee esta posibilidad, tiene que estar con una cierta angustia vital. Luego la influencia social es tremenda, ¿no? Mirad, os cuento un caso que trabajé el año pasado. No trabajé yo, porque era de Sevilla, una ciudad en la que está lejos de Madrid, pero me llama una tía, porque era la tía, mira, tengo un sobrino que con 6 años ha dicho que quiere ser mujer, ¿no? Entonces lo ha comentado en el colegio y en el colegio han dicho que fenomenal y que fantástico. Los padres, que tampoco saben mucho, mi hermana no lo ve claro, pero tienen un follón en casa tremendo y ha ido a servicios sociales, ha ido otro psicólogo, le ha dicho que adelante, que tal, pam, pam, pam. ¿Qué podemos hacer? Entonces yo tenía un conocido, un psiquiatra en Sevilla, y digo, mira, lleva a estos padres y a este hijo a hablar con este psiquiatra. Lo que pasaba era muy sencillo. Este niño había sido hijo único hasta los 4 años, exclusivo en su casa. De repente le nació una hermana mujer. Esta hermana nació con graves problemas cardíacos. La niña, desde que nació, había sufrido en los 2 años de vida que tenía, no sé si eran ya 2 o 3 operaciones y ingresos hospitalarios constantes. Los padres habían estado volcados totalmente con la niña. Evidentemente, está en el hospital, está a punto de morir, hay que operarla, pum, 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 pum. Este niño, que había sido hijo único, tremendamente querido por sus padres, había tenido la atención de sus padres durante 4 años de manera exclusiva, había experimentado en los últimos 2 años que sus padres ya no estaban con él, ya no le querían, y querían a su hermana, que era con la que estaban. El niño, en su inocencia, en sus 5 o 6 años, pensó que sus padres querían a su hermana por ser mujer. Por lo tanto, si él se convertía en mujer, volvería a obtener el afecto de sus padres. De hecho, había pasado. O sea, en la medida en que él empezó a decir que quería ser niña, sus padres empezaron a preocuparse por él de nuevo. Se vio reforzada su conducta. Fijaros aquí la influencia social, porque aquí cualquier persona con un poco de cabeza diría, hombre, con 6 años vamos a ponerlo en stand-by, vamos a ver qué pasa, vamos a analizar esto. No, enseguida, servicios sociales, el psicólogo del colegio, 2 psicólogos más le dijeron, adelante, es lo que tiene que hacer. Si con 6 años tiene claro que quiere ser mujer, adelante con ello, porque es evidente que no podemos reprimir esto. La influencia social hizo esto. Si no llegan a ir a este psiquiatra, este niño ahora iría con falda en el colegio, iría a los baños de mujeres, le llamarían María en vez de Pedro, y habría entrado en un camino en el cual probablemente hubiera tenido muchas dificultades en su vida, porque su problema no era que quisiera ser mujer, sino que había perdido el afecto de sus padres. Entonces es muy importante que socialmente tomemos conciencia de esto. La influencia social es muy grande, es muy grande. Y luego, efectivamente, el Colegio Americano de Pediatría dice que de todas las personas que se declaran transexuales, ¿no?, o tienen disforia de género, al inicio de la adolescencia, si se hace un tratamiento conservador, es decir, se les acompaña, se les hace terapia, se ven los problemas que hay familiares, la psicopatología que tienen, prácticamente el 90% de los casos se resuelven de manera natural al finalizar la adolescencia. Hay diferentes estudios, la tasa oscila entre el 60 y el 90%, 45% en algún caso, pero es un estudio español muy concreto. Y en todos estos estudios, pues entre el 60 y el 90% de los adolescentes con disforia de género dejan de tener disforia de género al final de la adolescencia porque han trabajado, han hablado, han dejado pasar el tiempo, han podido trabajar pues, el bullying que sufrieron, la angustia que tenían, lo que fuera, y ya no quieren iniciar tratamientos. Hoy en día esto no se hace. En cuanto un adolescente de 14 años dice que quiere ser mujer, adelante con ello. En cuanto una mujer dice que quiere ser hombre, adelante con ello. De manera que socialmente estamos lanzando a muchísimos adolescentes confundidos a hacer cosas que no tienen que hacer. Pero para que esto pase, es verdad que tiene que haber un sustrato por debajo. Bien. Bueno, hay varias preguntas de la cultura. Resumiendo, de la cultura de la sociedad, en definitiva, ¿qué es lo que la sociedad necesitaría para propiciar esta estabilidad familiar? Sin embargo, hay un buen número de percepciones en la sociedad de gente que mayormente parece una generación pasada que ven estos temas todavía con hostilidad. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, yo creo que todo lo que nos conduzca a fomentar
matrimonios y familias estables es maravilloso. En aquellas culturas, ¿no?, donde el matrimonio todavía tiene mucho peso, donde se defiende el matrimonio, donde socialmente es deseable encontrar un marido o una mujer para estar toda la vida con esa persona, hay muchas menores tasas de trastornos psicológicos y psiquiátricos. En las sociedades en las cuales lo importante es pasarlo bien, el matrimonio o la unión es temporal, yo te voy a querer hasta que no te quiera y cuando no te quiera no pasa nada, me voy con otra persona, donde el sumum de la felicidad es tener experiencias, ¿no?, y por lo tanto hay mucha más inestabilidad en las relaciones familiares, hay muchos más problemas psicológicos y psiquiátricos. Esto lo podemos ver haciendo análisis antropológicos a lo largo del planeta históricamente. Cuanto más fuerte es el concepto de familia, cuanto más a través de la legislación, de la cultura, de la sociedad, se promueve el amor estable y duradero y fiel, más sana es una sociedad. ¿Esto quiere decir que las parejas que están siempre juntas son perfectas y maravillosas y no cometen errores? Pues claro que no, claro que no. Pero cuanto más se promueve esto, cuanto más consciente es una sociedad de que esto es un valor, más salud psicológica hay. Y esto afecta a todas las variables psicológicas, pero también a estas de la orientación del deseo y de la disforia. Porque es verdad que hay una obsesión cultural por este asunto, ¿no? Hay una manera tremenda de promover, ¿no?, este tipo de comportamientos que no siempre son los más adecuados. O sea, no ha dado tiempo en la exposición, pero los tratamientos, ¿no?, de disforia de género son tremendamente agresivos para la persona que se somete a ellos. Es decir, un adolescente que con 12 años quiere cambiar de sexo se va a introducir en un infierno farmacológico y quirúrgico por el resto de su vida, porque van a empezar a darle hormonas de inhibición de su propio desarrollo puberal, que son terroríficas, ¿no? Luego se van a dar hormonas cruzadas del sexo contrario. Luego se va a operar, lo que le va a hacer, bueno, pues eso, operaciones de todo tipo que son terroríficas, ¿no?, con una tasa además de fracaso muy altas, ¿no? Son enfermos crónicos para toda la vida, tienen que tomar medicación el resto de su vida. Y además con unas secuelas y unos efectos secundarios realmente duros, ¿no? No solo la infertilidad, ¿no?, sino osteoporosis, problemas cardiovasculares. O sea, realmente es una propuesta que no es humanizante en ningún caso y que clínicamente es un desastre. No hay ningún estudio clínico que diga que la transición genera mayores tasas de salud mental. Al contrario, ¿no?, la población transexual tiene muchas mayores tasas de suicidio, de depresiones que la población general. Es decir, a pesar de la transición, siguen sin ser felices. Okay. Vamos al bloque de padres, empezando con esta pregunta. ¿Cuál debería ser la actitud de los padres y familiares cercanos cuando un hijo o una hija les revela que es homosexual, transexual o experimenta disforia de género? Bueno, hemos terminado precisamente diciendo esto. Hijo mío, te quiero mucho. Te quiero mucho. Y no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer que haga que yo deje de quererte. Ahora, también es verdad que esto que me dices es lo suficientemente importante como para que hablemos despacio de ello. Veamos qué es lo que está pasando. Hay una trampa, ¿no?, desde la comunidad LGTBIQ+, ¿no?, que en algunos casos defienden bien los derechos de estas personas, pero en otros casos están muy ideologizados, ¿no? Hay una trampa que hacen, que es, si tú dices que me respetas, si tú dices que me aceptas, tienes que estar de acuerdo con lo que hago. Si no estás de acuerdo con lo que hago, eres homófobo, eres transfobo. Y claro, no funciona así la cosa. Yo os pongo un ejemplo. Imaginaos que mi hijo mayor, 22 años, me dice que este verano su plan de verano es irse a Ibiza, España, os suena Ibiza, ¿no?, de discotecas, a salir todo el tiempo que pueda, a beber lo que le apetezca y que pase lo que pase. Y que además quiere que yo le pague el viaje. Bueno, pues evidentemente, hijo mío, eres mayor de edad, si te quieres ir a Ibiza, te quieres que irte. Y yo no voy a dejar de quererte, pero a mí no me parece bien que te vayas a Ibiza a emborracharte todos los días, a estar de fiesta y no estés con nosotros. No me parece bien. No, papá. Si me quieres, te tiene que parecer bien lo que hago. No, yo te quiero mucho, hijo mío.
y no me queda más remedio que respetar lo que vas a hacer, pero punto número uno, no me parece bien, no creo que es una propuesta buena y valiosa para ti, porque será que igual no pasa nada, igual solamente sales, bailas y ya está, pero en general la noche lo que ofrece no es muy bueno, o sea, ofrece alcohol, ofrece drogas y ofrece sexo, y esto no sé hasta qué punto es una cosa buena para ti, que igual luego no pasa, pero no creo que sea algo bueno. No, papá. Si dices que me quieres y si dices que me respetas, te tiene que parecer bien y además me lo tienes que pagar. Bueno, pues chico, no me parece bien, no te lo voy a pagar y no por eso dejo de quererte. Y esto es lo que pasa un poco. Oye, que mi hijo me pide esto, o me dice que es transexual, o quiere ser transexual, o quiere cambiar de sexo, o me dice que es homosexual, pues evidentemente es mi hijo, le voy a querer a muerte. Le voy a querer a muerte, no voy a dejar de quererle. Claro que no. Y voy a estar a su lado, y voy a intentar estar junto a él en todo lo que haga. Pero eso no quita para que a mí, desde mi función de padre, oye, esto es relevante, esto no sé si es lo mejor, esto tiene que venir de alguna historia. Ya no solamente es lo que eres, que a lo mejor es lo que menos me importa, es, ¿has tenido algún tipo de problema, de dificultad? ¿Qué ha pasado en tu vida que ha hecho que a ti te esté sucediendo esto ahora? Oye, igual no ha pasado nada, bueno, pues ya está. Pero con mucha probabilidad descubriremos que lo que le ha pasado a nuestro hijo realmente es más importante que su orientación sexual. Le ha pasado que ha tenido problemas en el colegio, le ha pasado que ha sufrido abusos, le ha pasado que yo como padre no he sabido responder a mi rol de padre y no he estado presente en su vida. Me ha pasado que yo como madre no he sido capaz de proporcionarle figuras masculinas que realmente fueran relevantes para él. Me ha pasado que como madre a lo mejor está hablando mal de los hombres todo el tiempo y mi hijo tiene que recuperar el valor de lo masculino. Me ha pasado que tenemos que ir al fondo de la cuestión e intentar acompañarle, pero en todo caso, nunca, y repito, esto es muy importante, nunca dejar de estar a su lado y de quererles. Muchos padres me dicen, pero entonces si mi hijo se casa con otro hombre, ¿yo tengo que ir a la boda? Digo, mira, es un momento fundamental en la vida de tu hijo. Tienes que estar a su lado. Eso no quiere decir que estés de acuerdo con lo que está haciendo y, por supuesto, tienes que decírselo, hijo mío, yo no creo que esto sea lo que tienes que hacer. Pero yo como padre no voy a dejar de estar a tu lado, aunque crea que esto no es bueno para ti. Es que si voy, parece que le estoy diciendo que está bien. No, tú le has dicho que no está bien. Pero tienes que estar al lado de tu hijo. El padre de la parábola del hijo pródigo salía todos los días al camino. No estaba en casa esperando. Un padre no puede dejar de intentar estar al lado de su hijo. Porque cuando tu hijo tenga dificultades o problemas, sabrá con quién puede contar y con quién no. Y si tú has estado a su lado, tú serás de los primeros. Intensidad de las preguntas, esta va subiendo de profundidad y de complejidad. La siguiente pregunta en relación a los hogares disfuncionales, ese rechazo social que tienen estos hogares, ¿considera usted que esto ocasiona trastornos de personalidad en los hijos, ocasionando desequilibrios de personalidad? Pero, ¿por qué esto puede ocurrir a personas adultas que se consideran que ya están formadas y que deberían encontrarse en estos y que deberían también aceptar estos cambios transaccionales de personalidad y de género? Esto no es verdad, ¿no? Es decir, no nos encontramos adultos razonablemente sanos que de repente a los 32 años, a los 40 años dicen, bueno, pues ahora quiero ser hombre, quiero ser mujer. Nos encontramos personas que hacen esto, pero no de esta manera, sino que son personas que en su infancia, que en su adolescencia, que en su juventud han tenido los problemas que sean, han reprimido, han ocultado una realidad y de repente, yo he tenido casos de estos en consulta, de repente pues me llega un hombre de 42 años con 2 hijos que dice que se ha dado cuenta de que siempre ha sido homosexual y que quiere dejar a su mujer por otro hombre. Pero esto no es de repente. Lleva toda su vida con esa pulsión. Nunca la trabajó, nunca se puso a ver por qué era esto, sino que la escondió, la tapó, no era socialmente aceptado, se casó como una máscara y ya no lo podía sostener más. Pero no es que de repente uno pueda elegir en todo momento, porque un concepto fundamental es que la homosexualidad o la disforia o la transexualidad o la heterosexualidad no se eligen.
Yo soy heterosexual, nunca elegí. A mí me gustaron siempre mucho las mujeres. Me gustan mucho las mujeres, en concreto una, la mía. Pero no lo he elegido nunca. Una persona que es homosexual, que tiene una tendencia homosexual, que tiene atracción hacia personas de su mismo sexo, no elige. No elige. Lo que sí que podemos elegir es lo que hacemos con nuestra orientación sexual, con nuestro deseo sexual. Eso sí lo podemos elegir. Entonces, no es una cuestión que nos quieren vender ahora de que cada uno puede configurar su sexualidad cuando quiera. Puedo ser heterosexual, mañana homosexual, pasado bisexual. La mente humana, la identidad sexual no funciona de esta manera, por mucho que nos lo digan. No es cierto, la ciencia no respalda esta afirmación, ¿no? Y es cierto que las familias disfuncionales, las familias que no funcionan bien, ¿no? Que funcionan mal, porque ninguna familia funciona perfecta. Las familias imperfectas son familias sanas, ¿eh? Pero bueno, cuando hay muchas carencias, hay muchas heridas y hay muchas historias, la literatura científica nos revela que esto siempre genera muchos problemas en los hijos y en los padres. Esto es así, ¿no? Las familias, por ejemplo, donde hay separación, donde hay divorcio, ¿no? Los hijos de padres divorciados tienen mucha más probabilidad, por ejemplo, de tener embarazos no deseados en la adolescencia, se inician antes en conductas sexuales poco apropiadas, tienen más probabilidad de fracaso escolar, tienen mucha más probabilidad de tener conductas, adicciones, tanto a drogas como a alcohol. Y estos son estudios sencillamente epidemiológicos. Se coge a hijos, se coge a jóvenes, se hacen estudios y encuestas y esta realidad se ve. Y cuando más hay una ausencia del padre, todavía mucho más, ¿no? Y también esto afecta mucho, como no puede ser de otra manera, la propia identidad sexual. Ok. Otra es una familia tradicional, sin problemas, con valores, bienestar, sin angustia, pero de repente uno de sus hijos decide ser homosexual. Y en ese momento llega el miedo, la angustia, parece ser que se desmorona toda la relación familiar. ¿Usted qué aconsejaría? ¿Orientación profesional o simplemente aceptar la decisión? Bueno, el niño, este joven, no decide ser homosexual, ¿no? Importante esto. No decide, sino que es consciente de que le atraen personas de su mismo sexo y lo comunica. Os recuerdo que no es una decisión. Evidentemente esto pasa, esto puede pasar. Es muy poco probable, pero puede pasar. Quizá conozcáis algún caso donde efectivamente pues el padre y la madre se querían, la familia estaba bien. Claro, antes he comentado que la familia es un componente en esta ecuación, pero no es la única. Están los iguales, están los amigos, está la relación con las redes sociales, están el maltrato o el bullying que ese niño ha podido tener o dejar de tener, están experiencias afectivas, el miedo a las mujeres, ¿no? Yo tengo casos, por ejemplo, de familias muy buenas. Tengo un caso de una familia razonablemente buena, ¿no? El padre, es verdad que estaba poco en casa, eran 7 hermanas, 7 chicas. El padre estaba poco en casa porque trabajaba mucho, pero bueno, luego cuando estaba era un hombre razonablemente sano y bueno, no muy afectivo, pero bueno, la madre era una madre buena. Y estas niñas fueron todas a un colegio femenino, exclusivo femenino, desde que eran pequeñas. Y no había abuelos, habían muerto, eran abuelas, tías, había algún tío y algún primo por ahí, pero estas 7 niñas solo tuvieron contacto entre ellas y con mujeres. En su proceso educativo, desde que tenían 3 años, sus profesoras han sido todas mujeres, sus preceptoras todas mujeres, entre ellas todas mujeres. Mujeres. Bueno, pues 3 de estas 7 hermanas tienen dificultades en el área de la identidad sexual. Claro, porque no es la única variable la familia, no es la única variable. Y de repente tenemos una de ellas, por ejemplo, salió con un chico con 14 años, con esta historia, ¿no? Y ese chico pues intentó agredirla sexualmente. No llegó a ser una violación, pero fue una agresión sexual, ¿no? Y en el entorno en el que estaban les decían que cuidado con el sexo, que los hombres son todos, solo piensan en el sexo, que hay que alejarse de los hombres, que si tú tonteas con un hombre te van a pasar estas cosas. La educación sexual que recibieron fue muy represora, muy reprimida. O sea, y entonces, claro, tenían miedo a la intimidad con los hombres, pocos hombres de referencia. Bueno, pues no es la única variable, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo? Bueno, lo primero es
esto, ¿no? Afecto y amor incondicional. Hijo mío, gracias por compartir esto con nosotros, ¿no? Y sí me gustaría que habláramos de ello. Es una decisión suficientemente importante en tu vida para que podamos juntos reflexionar sobre ello y veamos si realmente, seas lo que seas, lo haces desde un estar bien, una salud y algo que crees y sabemos que te puede desarrollar como persona. Entonces, yo siempre haría las dos cosas que has dicho. O sea, vamos a hablar de esto y vamos a hablar con personas que nos puedan ayudar, pero luego vamos a seguir juntos y queriéndonos pase lo que pase. El decir, bueno, pues fenomenal, no porque sí esté mal, sino porque esto es suficientemente importante como para que le peguemos una vuelta. Pero fíjate, como si mi hijo me dice con 14 años, papá, ¿qué he pensado en independizarme? Bien, bueno, o con 16 años, papá, que me quiero ir a estudiar a otro país, hablemos de ello, porque es suficientemente importante como para que le dediquemos un tiempo, para que hablemos de ello. Yo no puedo asumir que los deseos, orientaciones o apetencias de mis hijos, sin más, sean palabra de ley. Vamos a hablar de ello y vamos a ver si necesitamos que nos asesoren, que nos ayuden, vamos a ver si hay algún problema por detrás y vamos a abordarlo para que esto, en todo caso, no sea una fuente de conflicto, sino un camino de plenitud para ti. Okay. Bueno, ya estamos en el bloque de los hijos, la crianza, nos quedan 4 minutos, así que lo vamos a aprovechar al máximo. Y continuando con el tema de la crianza, nos vamos a otro ámbito importante que es las parejas homosexuales. Hay varias preguntas por este orden, pero la que engloba quizás a las demás es: una pareja homosexual decide crear a un niño. ¿Qué factores de la orientación sexual influyen en esta crianza? ¿Dónde queda la maternidad y la paternidad que son necesarias para la formación y el desarrollo del niño? Pues evidentemente esto es una dificultad. Evidentemente una pareja homosexual puede querer bien a un hijo, por supuesto, porque lo importante es el amor, son los límites, ¿no? Pero ese hijo va a tener una dificultad y es que no tiene una madre y tendrá que generar su propia identidad con una realidad que no se lo facilita, ¿no? He tenido varios casos así y es curioso porque generalmente en ese rol donde hay dos hombres con un hijo, uno juega un papel más masculino y otro juega un papel femenino. Esto me lo decían el otro día una pareja con la que estoy trabajando esto, ¿no? Me decían, claro, es que cuando mi hijo empieza a nadar en la piscina, yo estoy tan tranquilo, ahí en la tumbona tomando una cerveza, y Mario, que es mi pareja, está alrededor de la piscina para ver si se ahoga o no se ahoga. Tenemos una sensibilidad distinta como hombres frente a esto, y uno tiene un rol más masculino y otro más femenino. Pero lo importante aquí es el hijo, o sea, la adopción, ¿no? O los vientres de alquiler, ¿no? Por parte de parejas homosexuales es una cuestión difícil, ¿no? O sea, está claro que mejor que un niño esté con unos padres que le quieran que no que esté solo. O sea, que adelante con ellos. Si este niño va a estar solo en un orfanato y hay una pareja gay que quiera adoptarle, fenomenal. Pero en España, por ejemplo, para adoptar, tú tienes que pasar una especie como de tribunal de idoneidad, donde pues tienes que tener una cierta edad, unos ciertos recursos, porque lo que se busca en la adopción no es el bienestar de los padres, es el bienestar del hijo. En un proceso de adopción, lo importante es que el hijo tenga los mejores padres posibles, en términos de una vivienda grande, que no tengan 80 años, que tenga una estabilidad económica, una estabilidad como pareja, porque se busca que el niño llegue a la mejor familia posible. Por supuesto que hay parejas, tanto de hombres como de mujeres, que pueden querer, evidentemente, muy bien a sus hijos, pero tenemos que saber que ese hijo necesita, es más fácil para ese hijo su desarrollo psicoevolutivo con una figura masculina, con un padre y con una madre, que con dos madres o con dos padres. ¿Esto lo inhabilita a las parejas gays a tener hijos? Evidentemente no. Lo que sí que hace es que lo hace bastante más difícil y evidentemente no están en igualdad de condiciones. Pero como no lo está una pareja, yo y mi mujer, que tenemos ya 51 años, aunque no los aparente, mi mujer, porque yo sí, si fuéramos a adoptar, todas las parejas que tengan menos edad con nosotros están por delante de nosotros. ¿Esto es justo? Bueno, es que es lo que tiene que ser. Es que es lo que tiene que ser. Porque una pareja de 30 años tiene más capacidad, ¿no?,
que nosotros para tirarse al suelo a jugar con sus hijos, para cogerlos en brazos, para levantarse 3 veces por noche, que a mí eso me mataría ya a estas alturas de mi vida. Entonces, en ese sentido, bueno, pues evidentemente lo importante es que un niño sea querido por quien sea. Un niño jamás debe estar solo en un orfanato, o sea, que vengan todos los padres a adoptar, pero tenemos que buscar el bienestar del niño, no el deseo de los padres. Hay muchísimas preguntas, creo que cerramos con la última. Y es, se leía la preocupación, hay alumnos en esta sala, en estas jornadas, ¿qué debe hacer un profesor de una universidad católica que se encuentra con casos de homosexualidad en su aula? Ser el mejor profesor que pueda ser. No puedes hacer nada, que fíjate que pues ya estás, es que es la condición que tienen. Y hay unas normas de comportamiento en el campus que todo el mundo tiene que cumplir. Otra cosa es que el alumno quiera hablar con ese profesor, ¿no? Que el alumno efectivamente tenga una inquietud. Mira, pues yo con lo que me estás contando, mira, me pasa esto, tengo esta realidad, no sé cómo encajarlo, porque yo tengo una fe católica por un lado y por otro lado tengo este deseo y entonces me genera conflicto. En cuanto hay una demanda, tenemos que estar ahí para acompañar, pero que en el aula haya personas con homosexuales es una cosa pues normal y lógica, no podemos hacer nada. Pero luego imagino que con normas de comportamiento, a mí me pasa en el aula, ¿no? Que de repente tengo una pareja de novios que están ahí en mitad de clase tocándose el bracito, dándose besos y es una norma de comportamiento. Mira, por favor, separaros, me da igual que seas pareja heterosexual que homosexual, o sea, pero es una normativa en el aula y en el campus, ¿no? Pero no hay que señalarlos. El fundamento del respeto es este. Yo estaré más o menos cómodo con esta realidad, pero tu valía como individuo no está en juego. Y tú eres un estudiante, estudias, te comportas, sacas tus notas, tienes buena relación con tus compañeros y conmigo, adelante y maravilloso, maravilloso. No hay que hacer nada. Muy bien, bueno, creo que nos hubiese gustado responder a tantas y tantas preguntas. Esta tarde continuamos con el taller, así que doctor Tasio, muchísimas gracias por este tiempo, por estas respuestas tan oportunas a tantas inquietudes y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias.